Vamos a ir de frente con un caso clínico. Es una paciente de 57 años que está hospitalizada en emergencia. Entró por un agudo quirúrgico, ¿no? El único antecedente que tenía era una hernioplastia y, entre comillas, bronquitis a repetición. Fue operada a esa fecha por una eventración abdominal incarcerada. El PO1 evolucionó favorablemente, se levanta, no hay síntomas más asociados más que dolor en la herida operatoria. Pero al día siguiente, a la medianoche, presenta disnea, taquipnea, tos, hipertensa, taquicárdica, taquipnea, hipoxémica. Y el examen físico preferencial, excepto el pulmón, resto es normal, disminución murmullo versicular en bases y roncantes y sibilantes. Y esta es la placa. Ok, entonces con esa información tienen que votar. ¿Cuál sería la causa más probable de la insuficiencia respiratoria de la paciente? Crisis asmática, a pesar que tiene roncantes y sibilantes, nadie ha votado. Neumotórax, no, en la radiografía no se ve, ¿no? No hay neumotórax. Neumonía intrahospitalaria podría ser, aunque no describen tos, secreciones en el cuadro clínico, ¿no? Atelectasia podría ser, hay dos imágenes, los dos campos pulmonares, ¿no? Tromboembolia pulmonar, probablemente por el cuadro clínico, ¿no? Tan súbito que la mayoría ha votado ese diagnóstico. Entonces, ¿qué prueba debería pedir si el diagnóstico más probable es tromboembolia pulmonar o, en todo caso, de acuerdo al cuadro clínico que ustedes consideren? Este es un caso real del hospital, ¿no? La mayoría dímero D, de ahí sigue angiotem y AGA. La AGA, si ya tiene saturación en 88, no le va a dar mayor información. No estamos hablando de que es un paciente que tiene compromiso respiratorio, no metabólico. Ya, quizá lo que haya alcalosis respiratoria, pero no aporta más al diagnóstico. Acá necesitamos saber el diagnóstico para dar un tratamiento y evitar que la insuficiencia respiratoria continúe. Después vamos a hablar en cuanto a cuál es primero, por qué uno es primero o el otro es después, o no se debe pedir un examen en particular. No es en todos los pacientes, ¿no?, que se pide odímero D o angiotem de frente, ¿no? Ok, entonces en cirugía llaman a los especialistas, en este caso neumología y cardiología. Entonces fue evaluado 3 veces por neumología y por cardiología una vez, y los diagnósticos que colocan son esos 3, que le dan un tratamiento, que recibe oxígeno, fenoterol, ceftazidima como neumonía intrahospitalaria, furosemida por la insuficiencia cardíaca, dexametasona probablemente por el broncoespasmo que le han encontrado, acetilcisteína y ipratropio. Entonces, con eso la evolución al día siguiente hay menos disnea, la frecuencia respiratoria baja, la saturación todavía se mantiene, 89, el examen pulmonar hay crépito, al día siguiente la paciente no refiere molestias, todavía sigue con un poco de frecuencia respiratoria alta, pero ya le ponen oxígeno, bueno, no ponen acá la saturación. Y el tórax es normal. Al día siguiente, ya 3 días después, la paciente está asintomática, el examen pulmonar es normal. Al día siguiente, todavía sigue con cánula, pero ya tiene frecuencia respiratoria en 20. Y sigue el tórax y pulmones normales. Entonces, pregunta, con esos cuadro clínico, exámenes auxiliares, tratamiento y evolución, ¿cuál sería el diagnóstico final de este caso? 56% tromboembolia. ¿Se habrán sesgado por la pizarra de afuera? ¿Por qué ha mejorado la paciente? Porque clínicamente ha mejorado, ¿no? Si fuera una tromboembolia pulmonar, ¿qué tratamiento debía haber recibido? Que no estaba, ¿no? ¿Cuál? Anticoagulación, ¿no? No ha recibido. ¿Y por qué mejoró? Si era una tromboembolia. Telectasia podría hacer las imágenes y ¿no? Ya el paciente, por el dolor que tenía, bajó el dolor y recuperó, ¿no? Neumonía intrahospitalaria, bueno, ha recibido antibiótico, ¿no? Es una intervención, probablemente también podría ser, ¿no? Le hicieron una tomografía. ¿Qué anormalidades encuentran o es normal esa tomografía? ¿Tu nombre? Guillermo. ¿Qué anormalidades encuentras o no hay anormalidades para ti? Bueno, la verdad, no veo muchas anormalidades desde mi punto de vista. Me llama la atención una lesión que está en la parte posterior izquierda,
Derecho sería. De derecho, claro. Esta, ¿no? Eso me Ya. llama la ¿Qué te atención. sugeriría esa imagen? No sé, podría ser una bronquiectasia o... Bronquiectasia, no, la bronquiectasia es ok. tubular, ¿no? Esa es una imagen más medio opaca, triangular, distal, ¿no? Ya, eso te llama la atención. ¿Alguna otra cosa te llama la atención? ¿Anormalidad o el resto es normal? ¿Tu interno está? ¿Encuentras alguna otra anormalidad? O si no, puedes dar ya un diagnóstico mayor con esa anormalidad que se ha descrito. O sea, igual a mí lo que me llama la atención es esa imagen también, ¿no? Del pulmón derecho. Ajá. No sería una bronquiectasia, pero sí puede ser un vaso sanguíneo, ¿no? Vaso. No. Muy distal como para ser Sí. tan grande, ¿no? No se te No ocurre se me otra ocurre nada ahorita, ¿no? adicional. ¿Tú qué votaste en el diagnóstico? Yo voté TEP. desde el inicio. Entonces, ¿qué hallazgos encuentras en una embolia pulmonar? Porque es lo que tienes que buscar. En una tomografía, ¿no? O a veces también una placa, ¿no? Al inicio se puede ver, ¿no? A ver, no, un R1. ¿Tu R1 quién es? Maribel. A ver, tu opinión. ¿Encuentras alguna anormalidad adicional? O en todo caso, si se plantea una embolia pulmonar, ¿qué se debería buscar en la radiografía o tomografía? La zona posterior, como indicaron ellos, y en la parte más superior Arriba hacia también. el lado derecho también. Esto, Ujú. ya. Pero creo que hay que buscar signos de reperfusión, Reperfusión. ¿no? Hipoperfusión. Hipoperfusión. A ver, ¿qué entiendes por hipoperfusión? ¿O qué quiere decir con hipoperfusión en una imagen de radiografía o de tomografía? Claro, tiene lógica lo que está diciendo, pero ¿cómo la buscarías o la encontrarías o cómo describirías esa alteración en una imagen del pulmón? ¿Alguien cómo encuentra o describe hipoperfusión en una radiografía de pulmón o en una tomografía de pulmón? Alonso. Hay mayor radiolucidez, o sea, se ve los campos pulmonares más oscuros, y eso es porque no está llegando la vascularización. También se busca el signo de la arteria pulmonar prominente. Ya. Y también, bueno, se puede ver la corona de Hampton, que también es la joroba de Hampton, que es otro signo del TEP, ya. que, bueno, eso ya nos dice ya un infarto pulmonar. Claro. Ahora, lo teórico lo conoces. ¿Esa tomografía tiene algo de lo que has descrito? Sí, porque en el lado derecho tiene o sea, no se ve la vascularización que llega hasta la periferia, a comparación del lado izquierdo. Ya. Efectivamente, ¿no? Quizá la proyección no ayuda mucho, pero siempre cuando vean una radiografía, una placa, una imagen de lo que sea, hagan comparación, ¿no? Lado izquierdo con lado derecho. Miren acá la vascularidad, es mejor, y miren acá, ¿no? No hay. Y si comparan también la densidad, acá hay mayor densidad y acá hay mayor radiolucidez, ¿no? Efectivamente. Y otro signo aparte del que ha escrito Alonso es este. Esta es la arteria pulmonar derecha. Entonces acá está como amputada, a diferencia de que acá continúan ramificaciones, ¿no? ¿Y por qué es eso? La radiolucidez, por esto. ¿Qué es eso? Si esta es la arteria pulmonar del tronco, la derecha, la izquierda, acá hay algo. Este es un coágulo, ¿no? Acá se ve también alguno. Y esto en realidad es un infarto, ¿no? Pero la paciente mejoró sin anticoagulación. ¿Por qué? Por suerte. Sí, por suerte, pero porque nuestro organismo tiene un sistema de trombolisis normal, ¿no? Probablemente, ojo, miren, esto es PO9. Probablemente este coágulo haya sido mayor, ¿no? Y por suerte su sistema de fibrinolisis pudo disminuir ese tamaño del tumor, ¿no? Bueno, definitivamente no va a poder disolver todo eso. Bueno, entonces a propósito de este caso, que yo considero que es más frecuente de lo que se diagnostica acá, ¿no? La bibliografía, del 2015 para adelante no ha cambiado mucho. Te quiero poner desde cuándo están estos conceptos. Esta es la agenda, un poco cargada, pero vamos a tratar de hacerla más rápida y dinámica.
Entonces, ¿qué objetivo de aprendizaje? Por lo menos esos tres quiero que saquen de acá. Sobre todo los factores de riesgo. Pues la clínica van a ver que no es específica. Y en base a eso, ya yo tengo que diferenciar y aplicar algoritmos de diagnóstico que están en todas las guías. Y una vez que ya tengo esa estratificación, aplicar tratamiento de acuerdo a la estratificación de riesgo. No es que a todos les doy anticoagulación, hay otros que tienen más riesgo y tengo que dar otra cosa. Y espero llegar a este objetivo de aprendizaje, que es prevenir esto. Algunos pacientes pueden fallecer antes de que podamos siquiera indicar la enoxaparina, siquiera indicar la angiotem, siquiera hacer algo por ellos. Entonces, antes de que llegue a ese cuadro o a ese estado, ¿qué tengo que hacer? Prevenir. ¿Y cómo se previene? Vamos a ver eso. Importancia. Este es un artículo interesante, lo leí en ese año, ¿no? En el 2009 se publicó, aunque online fue en el 2008. Fue la primera vez que expuse este tema, ¿no? Este estudio analiza 2.500 autopsias de personas que fallecieron súbitamente, que definieron en menos de 6 horas de muerte del inicio de los síntomas. Y encontraron que casi 30 casos fallecieron de tromboembolia pulmonar. Pero, ¿qué interesante tiene esto? Primero, la edad no es tan mayor, 50 años en promedio, y van a ver que hay gente más joven que algunos de nosotros, inclusive. Obviamente la mayoría son masivos. O sea, el coágulo no estaba en un tronco, sino estaba en el tronco principal, ¿no? Y esto es importante, ¿no? Miren, solo 30% tuvieron disnea antes de fallecer como cuadro clínico. Solo 20% dolor de pecho y solo 10% síncope. O sea, es difícil sospechar en estos pacientes que obtenían tromboembolia pulmonar. Y van a ver en el siguiente cuadro a qué grado llegó esa dificultad para poder sospechar el diagnóstico. Otra cosa que se menciona en varias revisiones de tromboembolia pulmonar. No todos los trombos salen del miembro inferior. O sea, no es que si no tengo trombosis venosa profunda no voy a hacer embolia pulmonar. Miren, hasta 30% no tenía trombosis venosa profunda. Y de esa trombosis venosa profunda, solamente 30%, o sea, los que tuvieron, solamente 30% tenía dolor previamente. Entonces, estos son 6 casos de los que fallecieron y que fueron vistos en emergencia. Miren el más joven, ¿no? Un dolor en la pierna derecha. Y fue dado de alta solo con un dolor mecánico. Y después falleció de embolia pulmonar. Otro, que ya es no tiene lógica, ¿no? Miren, un paciente de 55 años que tiene el 3, ¿no? Disnea y dolor torácico, no, el segundo. Disnea y dolor en miembro inferior derecho y diagnostica osteoartritis. ¿Qué tiene que ver la osteoartritis con la disnea? Y le da AINES nada más. Captó los síntomas. Ya puede ser que el dolor en pierna derecha, que no era osteoartritis, sino que era ese dolor en pierna derecha. Dolieron AINES, ya. No sospechar la osteoartritis, no voy a diagnosticarle a alguien que tiene disnea. Otro que tiene disnea, dolor torácico, con insuficiencia respiratoria, ojo, ¿no? El tercero, o sea, con saturación menos del 90%. Y peor, le tomó una placa y no había neumonía, porque no voy a decir si hubiese neumonía solo con hallazgos clínicos en España, ¿no? Quizá acá sí, porque no hay placas a veces, pero en Europa no creo, ¿no? Y a pesar de que no había ninguna evidencia de neumonía, le da antibiótico. ¿Ese dolor torácico qué era? ¿Por qué hay dolor torácico? Ojo, todos estos tuvieron embolia pulmonar. ¿Por qué hay dolor torácico dentro de embolia pulmonar? A veces no hay, pero ¿por qué hay? Y generalmente es lateralizado, ¿no? Y es pleurítico. Es por el infarto. Así como el infarto al miocardio produce dolor, el infarto pulmonar también. Solo a que a diferencia del miocardio, que solamente tiene una circulación, entonces es más frecuente encontrar dolor en IMA, en TEP no, porque hay doble circulación y no siempre hay infarto. Muchos pacientes que pueden ver ustedes en emergencia pueden tener TBP, pueden tener embolia pulmonar y ustedes les pueden dar un diagnóstico inadecuado si no tienen una sospecha. No necesariamente personas mayores, ¿no? O van a ver tampoco con muchos factores de riesgo. Y esto es lo que ocurre, pues, ¿no? Entonces, obviamente es una necropsia
La paciente que falleció y el trombo, ¿no? Más o menos como la paciente que vimos, en el mismo lugar, la misma localización, el mismo tamaño casi, pero esta paciente no falleció por suerte, a pesar de no recibir tratamiento oportunamente. Entonces, ¿cuándo sospechar una embolia pulmonar en un paciente? Porque si no lo sospecho, no lo voy a diagnosticar. Lo primero que me dicen cuando yo pregunto en el pabellón, hoy día ocurrió eso inclusive nuevamente, es, ¿este paciente puede tener embolia pulmonar? Y me dicen que no. ¿Por qué? Porque el cuadro clínico no es súbito, porque tiene varios días de enfermedad. ¿De qué depende que una enfermedad tenga un tiempo de enfermedad corto o tenga tiempo de enfermedad largo, en general? ¿De qué depende? Ahí pueden ver varias variables, ¿no? Es simple la pregunta, no piensen en algo raro. Yo nunca hago preguntas raras, no tiene sentido hacer preguntas rebuscadas. O sea, es hacer preguntas de lo que vemos todos los días, ¿no? Porque una enfermedad en general tiene un tiempo de enfermedad de un día, 2 días, y otro puede tener de 3, 4, 5, una semana, 2 semanas. ¿De qué depende eso? Ya uno de la severidad, que implica si una enfermedad es más leve, el paciente no va a acudir al médico en un tiempo pronto. Obviamente si la enfermedad es más severa, da más síntomas, el paciente va a acudir más rápido al médico y eso va a alargar o acortar el tiempo de enfermedad cuando llega al médico. ¿De qué más? ¿De qué más depende? ¿De la enfermedad? ¿De qué? De la etiología, o sea, de la causa. Claro, ¿no? Pero ahí ya es muy amplio, ¿no? O sea, obviamente una enfermedad no localizada te va a dar síntomas vagos y el paciente puede no venir antes, ¿no? Otra, una enfermedad, ¿por qué dura más? Porque una TB la puedo diagnosticar a los 10 días o a los 14 o nunca. Aparte del paciente, aparte del cuadro clínico, también otra variable, ¿no? Y el paciente ahí también pueden haber factores de acceso a los recursos de salud, dinero para si no tiene seguro, etcétera, etcétera. Distancia del hospital, etcétera. Pero ¿qué otra cosa también? Que no tiene que ver con la enfermedad ni con el paciente. De que depende que un paciente tenga un diagnóstico correcto lo más pronto posible. Del médico, que haga una buena historia, buen examen físico, con o sin exámenes, le den un diagnóstico adecuado. Esta paciente fue diagnosticada de embolia pulmonar el día 9, pero fue vista por varios médicos el día 1. El día 9 era TEP, el día 1 también. Entonces el tiempo de enfermedad es relativo. O sea, no todas las embolias pulmonares saques ese concepto. Obviamente al inicio, si ustedes lo ven, y es súbito el cuadro, sí, pues van a tener más alta sospecha. Pero si un paciente tiene dificultad respiratoria varios días, le dan tratamiento para algo, neumonía, y no mejora, hay que cambiar su diagnóstico diferencial. Entonces, estos estudios del PIOPET-2, la mayoría, 65% sí, ¿no? El cuadro clínico es agudo, hiperagudo, minutos segundos. Pero hay un porcentaje no despreciable, casi 20%, que puede ser varios días para hacer el diagnóstico. Obviamente ahí los médicos que han visto, o el paciente se ha podido aguantar la disnea o el cuadro clínico, ha acudido después, o los médicos no han tenido la sospecha, pero igual era una embolia pulmonar. Entonces el tiempo no es. Cuadro clínico. Miren, este es un estudio de más de 2.000 pacientes. Pacientes que tenían la sospecha de TEP y se confirmó la primera columna y se descartó la segunda columna. Y diferenciaron por síntomas. ¿Ven alguna diferencia en los síntomas? Disnea, igual. La disnea no nos dice, es inespecífico para sospechar o diagnosticar TEP, ¿no? Dolor torácico pleurítico, un poquitito más, ¿no? 40% versus 30%. Tos, igual. Dolor torácico retroesternal, igual. Fiebre, igual. O sea, también puede haber fiebre en embolia pulmonar. Hemoptisis un poquito más, pero en general no es el signo más frecuente, ¿no? 8% nomás, es bajo. Dolor de piernas, igual, ¿no? Unilateral, o sea que es un TBP, ¿no? Y signos de TBP ya aumento de edema de volumen, unilateral sí un poco más, ¿no? Pero no es el signo más frecuente, ¿no? O sea, que no tenga TBP, y ya lo vimos en el estudio de las necropsias, no descarta que tenga embolia pulmonar. O sea, el cuadro clínico no nos da de manera específica el diagnóstico. Por eso existen
diagnósticos de TEP que no se hacen. Y la mayoría lo más fácil es poner neumonía, ¿no? El antibiótico meropenem-banco, no sé si habrán tenido alguno por ahí y no mejoran. Colistina, los que pueden llegar, no mejoran. Ahí pues obviamente no es una neumonía intrahospitalaria, ¿no? Tienen que ver otro diagnóstico. Entonces, si el cuadro clínico no me ayuda a definir o discernir que un paciente tiene, tengo que pensar en qué pacientes están en riesgo de hacer una embolia pulmonar. Votación. ¿Cuál es el factor de riesgo más frecuente para desarrollar embolia pulmonar? Inmovilización, cáncer de viaje aéreo, bueno, en otros países es más aéreo, ¿no? El terrestre es, acá en el Perú, más frecuente, algo prolongado, ¿no? Y cirugía, ¿no? Ojo, todos son factores de riesgo. La pregunta es, ¿cuál es el mayor? Eso va a depender de las series, ¿no? Va a depender del estudio que se haga. El más usado, pero para mí ya es antiguo, porque no se toma en cuenta uno de los factores que ahora está aumentando en frecuencia. Nuevamente el PIOP. Acá son casi 500 a 1000 pacientes y lo dividieron en embolia pulmonar y no embolia pulmonar. Y vieron la frecuencia de factores de riesgo, ¿no? El más frecuente fue, sí, movilización. 3 o más días, ¿no? Por cualquier causa, ¿no? En el último mes previo. Pero miren, 25% nada más. O sea, no es tampoco muy frecuente. El segundo fue cirugía, ¿no? En los últimos 3 meses, cualquiera igual, ¿no? General o traumatológica, 21%. Cáncer, sacando obviamente pulmón, ¿no? Porque puede simular los síntomas, 20% igual. Y ojo, ¿no? A los que les gusta en emergencia poner catéter venoso. ¿Por qué? Porque simplemente no le encuentran una vía a un paciente periférico. No tiene sentido, no tiene indicación eso. Salvo que el paciente esté chocado, si no hay que contarle bien a otro sitio. ¿Por qué? Porque pasa esto, ¿no? Está invadido, es un cuerpo extraño y el organismo reacciona formando trombo, un coágulo. Fuera del tema que es un objeto extraño que también obstruye, ¿no? Entonces, todos estos son factores de riesgo significativos diferentes, o sea, que hay diferencia, perdón, entre los que no hacen embolia pulmonar, ¿no? Pero, interesantemente, en este estudio que les mencioné, que tiene poco, el diseño no es para eso, simplemente este es un descriptivo, pero ¿qué encontraron? Factores de riesgo. Miren el primero, ¿cuál fue? Más de 80% tenían sobrepeso, obesidad. Y en segundo lugar, ya más o menos, un poco más, ¿no? Que en el estudio PIOP, el 30% tenían inmovilización previa. 14% habían sometido a cirugía traumatológica y cáncer 10%. He buscado, todavía nadie se ha animado a hacer ningún estudio que analice el tema de la obesidad como factor de riesgo para embolia pulmonar. No hay. Pero en los estudios descriptivos es el factor de riesgo más frecuente. Y está descrito, ¿no? Que la obesidad es un estado inflamatorio que predispone a un estado procoagulante. Fuera el tema de la movilización, ¿no? Estamos hablando simplemente de ser obeso. Entonces, ¿quién está en riesgo de tener TEP? Toda esta población, yo debo primero buscarla y protegerla, en primer lugar, eso lo vamos a ver al último, o sospechar embolia pulmonar si es que desarrolla un cuadro clínico respiratorio, ¿no? Sea agudo o hiperagudo, o que no mejore con el tratamiento inicial. Sospecho neumonía, sospecho infarto, insuficiencia cardíaca. Si no mejora con ese tratamiento, tengo que cambiar mi diagnóstico. Sobre todo si tiene estos factores de riesgo. Entonces ya, tengo sospecha. ¿En quiénes tengo sospecha? Paciente que tenga factores de riesgo, sea disnea, dolor torácico, signo de TDP, y cuadro clínico, ¿no? ¿Qué hago inmediatamente? Tengo que definir si el paciente está inestable o no está inestable. Si está inestable, es riesgo alto, si no, es riesgo no alto. Cada uno tiene su estrategia diagnóstica y también su manejo. Acá nos vamos a enfatizar más el riesgo no alto. Entonces, cuando un paciente no está inestable, lo que tengo que hacer primero es establecer la probabilidad de tener TEP. Y esto se hace con escala de riesgo. ¿Conocen alguna? Una es Wells, otra, Wells, otra, Wells, ¿alguien? ¿Cuál? Ginebra es otra, hay como 5. Otra, Wells 2, Wells 3. No me enseñaron en la universidad. No, eso no es justificación. Entonces, de acuerdo a la probabilidad clínica, voy a tener probabilidad alta, o embolia pulmonar probable, y probabilidad baja. Acá lo ponen intermedia, incluye intermedia, a mi criterio no debe
irse la probabilidad intermedia al lado izquierdo, sino al lado derecho. Y le voy a explicar después por qué, ¿no? Pero bueno, las guías dicen eso. Alta y baja intermedia. Estos son los scores de Wells y el de Ginebra revisado. No es el objetivo acá, lo pueden tener ustedes en internet, lo buscan, hay calculadoras, etc. La idea es que lo apliquen, pues. Y les sugiero que en general, ¿no? Cuando un cuadro o una enfermedad es grave, no se vayan o acepten los negativos en cualquier prueba, ¿no? ¿A qué me refiero? En este caso, ¿no? En esta paciente, o en un paciente en general que tenga insuficiencia respiratoria, ¿no? Si tiene factores de riesgo, un diagnóstico de embolia pulmonar, si yo le aplico el score de riesgo y me sale bajo, no me debo quedar con eso, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene factores de riesgo. El problema de estos scores es que miren, ¿no? Ponen factores de riesgo que no son muy frecuentes, ¿no? Y características clínicas que ya vieron que tampoco son muy frecuentes en una embolia pulmonar. Hemoptisis, que haya tenido una embolia pulmonar previa, o sea, no podemos saber si ese es el primer episodio, ¿no? O sea, que no tenga eso ya me quita 2,5 puntos. Que no tenga TDP, ya, nuevamente, vimos, ¿no? O sea, 30% nomás tienen TDP, o pueden no tener TDP, y a pesar de eso fallecer por embolia pulmonar. ¿Qué más? Y lo que, para mi criterio, que no le da mucha utilidad al Wells, ¿no? Porque le da un puntaje de 3 cuando no hay un diagnóstico alternativo de TEP. O sea, yo sospecho TEP. O sea, ahí eso es muy subjetivo para el médico, ¿no? Porque depende de cada médico, ¿no? Para mí más objetivo es el score de Ginebra, pero nuevamente, ¿no? Se enfoca mucho al tema de TEP, al tema de cáncer, pero es más objetivo, ¿no? A diferencia del Wells, ¿no? Entonces, en base a eso determino probabilidad baja, intermedia y alta. Pero miren, la baja, esto sería probabilidad pretest. La baja me dice 5 a 10%. Entonces, sí, ¿no? Podría yo pensar, si el cuadro lo tengo muy dudoso, de pedir una prueba y si esa prueba sale negativa, poder descartar. Pero con un score o con una probabilidad pretest de 20 a 30%, una prueba negativa me puede descartar, yo me puedo quedar tranquilo y descartar la enfermedad por completo en un cuadro clínico sugestivo, nuevamente, ¿no? Hablo de disnea, como sin dolor torácico, insuficiencia respiratoria. Entonces, aplicando el caso, el score de Wells tiene 3, probabilidad intermedia, y el score de Ginebra tiene también probabilidad intermedia. Pero existen otros scores. Hay el score PERC, que es simplemente para decir tiene o no tiene, y es más práctico, a veces pueden comenzar con ese. Estos son otros, ¿no? El Ginebra simplificado. Si yo le calculo, sale probabilidad alta, a diferencia del otro Ginebra. Y el otro es el score PESI, que también hay PESI simplificado. Si yo lo calculo, sale a riesgo elevado. Pero si yo me quedaba solo con el Wells, porque ojo, ¿no? Había otro diagnóstico alternativo que era neumonía telectasia, ¿no? Nadie pensó, en primer lugar, TEP, ¿no? Y aún así, le sumaban 3 puntos, tampoco sumaban riesgo alto, ¿no? O no tenía hemoptisis, no tenía antecedente de cáncer, etc., ¿no? Entonces, de acuerdo a eso, se diferencia, ¿no? Si yo encuentro probabilidad baja, ahí pido dímero D. ¿Por qué? Porque el dímero D tiene valor predictivo negativo alto. Entonces, me permite descartar, pero en una baja probabilidad, pero con más de un score, pues. No me debo contentar solo con el Wells. Y si tengo probabilidad clínica alta, tengo que ir de frente a un angiotem. ¿Por qué? Porque si me sale negativo el dímero D, voy a descartar embolia pulmonar. Acuérdense del nomograma de Fagan, ¿no? Es posible que tenga tanto likelihood ratio negativo como para yo irme de, vieron antes, ¿no? 55 a 70, 80%, ¿no? Un promedio de 70% de probabilidad pretest que tenga TEP. Entonces pido angiotem, ¿no? Pero acá no tenemos angiotem. Me pueden pedir TEM con contraste. O también pueden pedir un eco Doppler de miembros inferiores, ¿no? Tiene una chance de 30% de, si encuentran TDP y tiene un cuadro respiratorio, ¿cuál es la causa de ese cuadro respiratorio? Neumotórax. Si una persona le diagnostican TDP con ecografía Doppler y tiene un cuadro respiratorio de disnea, insuficiencia respiratoria, ¿cuál es la causa de ese cuadro respiratorio? Neumonía. TEP, pues, claro. Ya solo por el hecho de mostrar TDP, obviamente en femoral o en poplitea, está indicado anticoagulación. Yo no tendría por qué pedir un angiotem, salvo que el paciente no mejore con anticoagulación. Entonces, esto es una placa. No sé si ven allí la diferencia, ¿no? En la placa hay mayor hiperlucidez en el lado izquierdo y concuerda con la tomografía, ¿no? Eso se llama signo de Westermann, ¿no?
y concuerda, ojo, ¿no? También va a depender de cómo les den las placas. Si no le ponen mucho contraste, acá se puede pasar, ¿no? Si el contraste es adecuado, acá ya se ve. Entonces, por eso es imprescindible que cuando envíen una tomografía en sospecha de TEP pongan, ¿no? Sospecha de TEP, descartar TEP, porque si no, el radiólogo no está viendo al paciente, ¿no? Y ni siquiera es el radiólogo lo único que hace es leer la placa, es el tecnólogo el que hace todo esto. Entonces, ¿qué tratamiento le doy a este paciente? Para los que llegaron después, el caso es una paciente posoperada, el segundo día, hace síntomas respiratorios, insuficiencia respiratoria, y tiene una probabilidad clínica intermedia y alta según los otros scores, ¿no? Y esta es la tomografía, ¿no? Ahí se ve el trombo, los infartos. Entonces, ¿qué tratamiento deben iniciar? Rotación. 2, 3, 4. Ay, mira, hay diferencia. La heparina sódica en infusión era la primera anticoagulación que se usaba, ¿no? En los 50, 70, ¿no? Sí sirvió, ayudó bastante, pero tenía muchos problemas, que era que se iba a veces el TTP muy elevado, ¿no? Era inestable y se tenía que hacer controles cada 6 horas. Entonces ya desde que apareció la enoxaparina, que tiene dosis fija, ya no debería usarse heparina en infusión, pues trae más riesgos que beneficios. Lo puede decir la teoría en las revisiones que ustedes hagan en el Harris, es bibliografía antigua. Ahora ninguna guía de anticoagulación recomienda heparina en infusión. En heparina subcutánea hay algunos autores que comprobaron el hecho de aplicar heparina a dosis altas por vía subcutánea. El problema de eso es que la heparina que tenemos acá no tiene concentración elevada, porque salen como 10.000 a 20.000 unidades cada 12 horas. Entonces tendrías que ponerle varias inyecciones de heparina, ¿no? En otros países, en Europa sí hay esa presentación y podía ayudar. Ahora, también es más caro, ¿no? Gastarse 2, 3, 4 frascos por día versus enoxaparina, que ahora es el estándar, ¿no? De anticoagulación. Hablando de tratamiento inicial. Trombolisis solamente está indicado a un paciente inestable, en shock, o a un paciente que no mejora inicialmente o va empeorando, ¿no? Y el rivaroxaban, de acuerdo con los que han votado por eso, sí está recomendado por guías porque puede ser el tratamiento de elección inicial. Obviamente, en un caso de tromboembolia pulmonar que no esté inestable. Pero antes de anticoagular siempre deben ver contraindicaciones para anticoagulación. Hay relativas, riesgo-beneficio, solamente deben evitar anticoagulación en las contraindicaciones absolutas, ¿no? Que es obviamente sangrado activo. Si un paciente con sangrado activo hace embolia pulmonar, bueno, lamentablemente no se puede dar anticoagulación porque van a producir más daño, ¿no? O hemorragia cerebral o trombocitopenia severa, ¿no? Entonces, estas son las guías del 2016 en adelante. Diferencia en 3 grupos. Esto es aplicable a TDP y TEP. Pacientes con cáncer y pacientes que no pueden anticoagular. Entonces, pacientes sin cáncer, ya está demostrado que los nuevos anticoagulantes son mejor que warfarina. ¿Por qué? No tanto por el riesgo de sangrado, algunos pueden pensar eso, sino el problema de la warfarina, así como se va para arriba, el INR se eleva, a veces de un día para otro, y tiene riesgo de sangrado, casi 30 o 40% ocurre lo contrario. Si ustedes le dan una tableta por día de warfarina, el tomo INR está fuera de rango hacia abajo. O sea, no está anticoagulado. Entonces, si un paciente con embolia pulmonar no está anticoagulado, ¿qué le puede pasar? Va a empeorar. Por eso es que ya las guías del 2015 recomiendan, como primer lugar, los nuevos anticoagulantes que tienen una anticoagulación más estable. Y bueno, si no tienes posibilidad de usar nuevos anticoagulantes, sí, pues, ¿no? Warfarina mejor que heparina a largo plazo, ¿no? Pero en cáncer es al revés, ¿no? Está demostrado que la heparina de bajo peso es mejor que warfarina o nuevos anticoagulantes. Ahora, la heparina de bajo peso la puedes dar cada 24 horas, ¿no? A 1.5 miligramos por kilo. Y en pacientes que no se pueden anticoagular, en lugar de no hacer nada, el tiempo está establecido en 2 cosas, ¿no? El esquema, rivaroxaban y apixaban, pueden iniciarlo desde el día 1. Los dos los tenemos. Lo único que no tenemos es edoxaban. El costo, miren, lo he calculado con el observatorio hasta este mes. Y miren, la Pixaban puede salirte hasta 150 soles por mes. O sea, no es tan caro, ¿no? Versus la enoxa, la warfarina, que tienes que ponerte... Si bien la warfarina es más barata, sale 6 soles por mes. En cambio, con los nuevos anticoagulantes te olvidas.
los controla ya más tiempo si el paciente está yendo bien, ¿no? Entonces es cuestión de explicarle también al paciente, ¿no? Darle esas alternativas. Entonces, la evolución del caso, del 20 al 25 de junio estuvo asintomática, a pesar de no haber recibido anticoagulación. Pero recién después de la tomografía es que se inicia la enoxaparina. Y la warfarina la inicia el 26 ya en pabellón de medicina. Le hablaba de la profilaxis en embolia pulmonar. Miren, el riesgo es moderado o alto de hacer TBP en pacientes postquirúrgicos, pacientes hospitalizados, más de 3 días, o en pacientes con artroplastía de cadera o traumatizados. Entonces, para eso hay un score que se llama score de Padua, googleenlo y calculen sus pacientes. Y si tiene un score de Padua más de 4 puntos, debe anticoagularse profilácticamente. Siempre viendo también el riesgo de sangrado. O sea, si tiene riesgo de sangrado alto, más de 7, es el IMPROVE, y ahí pueden discutirlo. Es un estudio en varios países, incluyendo Colombia. Miren, pacientes que debieron haber recibido profilaxis, solo 60%, 60%, ¿no? O sea, tampoco es una conducta médica frecuente, ¿no? Hay pacientes que no se anticoagulan y deben anticoagularse. La mayoría usa heparina de bajo peso molecular, algunos usan heparina no fraccionada, pero esto es lo que quiero que vean, ¿no? Complicaciones de sangrado, miren, casi 15.000 pacientes, solo 3 y 8%, ¿no? Y esto sobre todo, ¿no? 9 de casi 2.000 hicieron trombosis agudo. Y acá 90 de 13.000. ¿No? Acá no he puesto decimales, pues, pero es muy bajo. Paciente que está indicado, ojo, ¿no? Esta población es paciente en riesgo. El sangrado es bajo, ¿no? 3, 8%. Entonces el caso tenía un score de Padua de 5 y eso es alto riesgo de tromboembolia venosa. También se puede anticoagular profilácticamente con nuevos anticoagulantes. El esquema es corto, ¿no? Menos de un mes. Entonces, conclusiones, el diagnóstico clínico de TEP es inespecífico. El cuadro clínico no es específico, pero puede tener disnea, dolor torácico, sobre todo pleurítico, y signos de TEP. Pero ojo, que no tenga esos síntomas, no descarta el cuadro. Paciente que viene solo por insuficiencia respiratoria, con leve disnea, la placa normal, no van a decir neumonía sin signo de neumonía en la placa, ¿no? Debe tener otra cosa. Y sobre todo si tiene factores de riesgo establecido por la literatura, cirugía, inmovilización, cáncer, pero ahora cada vez pacientes obesos. Y el algoritmo tiene que ir de acuerdo a probabilidad. Usen cualquiera, pero usen alguno. Pero si tiene mucha sospecha, no se queden solo con uno. Pueden usar varios, no solo el Wells, Ginebra, el PESI, el PERC. Y si tiene alta, deben ir de frente a angiotem o a ecocardio, o a ecodoppler, o a TEM con contraste simplemente. Si el paciente tiene un cuadro clínico sugerente, va a salir en el tronco, en cualquiera de los dos, el trombo. El ecocardio indirectamente da signo de TEP, ¿por qué? Porque hay hipertensión pulmonar y hay crecimiento de cavidades derechas, cuando hay probabilidad alta. Y solamente si tiene probabilidad baja, es que deben pedir dímero D. Si sale negativo, en una probabilidad alta, no deben descartar embolia pulmonar, probabilidad pretest, ¿no? Y el manejo es, nuevamente, ¿no? Si es no cáncer o cáncer. Si es no cáncer, de preferencia los nuevos anticoagulantes, acostúmbrese a usar. Antes no se usaba meropenem, ahora lo usan hasta para resfríos, lumbalgias mecánicas. Antes costaba 200 soles por ampolla. Ahora ha bajado el costo porque se usa, ¿no? Se necesita. Entonces estos costos de los nuevos anticoagulantes todavía están altos porque no se usan. Y ya está demostrado con evidencia en guías que es mejor que warfarina. Para que no saben, ¿no? La warfarina es usado ¿en qué cosa? Claro, es un veneno para ratas, ¿no? Solo que a dosis menor, ¿no? La dosis veneno para ratas es dosis alta para el peso de la rata. En cáncer, heparina de bajo peso molecular y la prevención. Todos sus pacientes, ninguno, bueno, no ninguno, pues porque el promedio de estancia hospitalaria en el hospital, el que tiene más baja, que es el 4 primera, es 9. 9 días de hospitalización promedio. Entonces, todos tienen riesgo de tener embolia pulmonar. O tromboembolismo venoso, ¿no? O sea, TEP también. Entonces, le sacan el score de Padua por ahí, si le suman ICC, le suman otras, ya pasaron. Necesitan anticoagularse. Usen enoxa, si no, heparina no fraccionada también se puede usar, o sea, ya se ha dejado de usar, ¿no? Pero también sirve.
Y pacientes, los que vayan a cirugía, ¿no? ¿Cuántos ya han hecho cirugía de internos? ¿Uno? ¿Hay más? Ya estamos a fin de año. 2. Ya. ¿Cuántos pacientes en porcentaje han ustedes visto que han tenido indicación de anticoagulación profiláctica? 0, 50, 100, menos de 50, mal. 20%. Traumatología sí está indicado, ¿no? O sea, ningún paciente se va a ir, bueno, salvo por una artroscopía, pero eso no es hospitalización, ¿no? Todos los demás tienen que anticoagularse con enoxa o con heparina fraccionada. Sin embargo, no se hace. ¿Y por qué no se hace? Bueno, eso era lo que tenía que, no sé si hay algún comentario, pregunta. En el caso que, por ejemplo, empezamos a utilizar a un paciente postrado, un anticoagulante, ¿no? Llámese, por ejemplo, enoxaparina. Si el paciente sigue hospitalizado, ¿hay un tiempo específico para dejar de usarlo o es hasta que el momento, hasta que el paciente salga de alta? A ver, la anticoagulación profiláctica se da hasta que eliminas el factor de riesgo. Entonces, si en un paciente hospitalizado el factor de riesgo es la hospitalización, claro, termina en la hospitalización. Pero si el factor de riesgo es cirugía, eso sí ya está demostrado, sobre todo la traumatológica, ¿no? Aún así se va de alta a las 2 semanas, tiene que dar, de acuerdo, si es cirugía de rodilla o es cirugía de cadera, 2 semanas o hasta un mes. Pero en los demás casos solamente es hasta que esté el factor de riesgo. Y de preferencia, si vas a dar anticoagulación al alta, usar vía oral, pues, ¿no? Más que enoxaparina, ¿no? Por más que sea una vez al día, ¿no? Bueno, vamos a terminar ahí por el tiempo. Gracias.